poder estropearlo. Saben, en esta tarde tengo dos noticias. Ramón, una mala y otra buena. Voy a empezar por la mala. La mala, Juan, es que estoy yo aquí. Y si han venido a escuchar a alguien, a un hombre que comparte la palabra y tal, pues se van a defraudar. Solo soy un hombre. Pero la buena noticia es que Él está aquí. Y saben, yo puedo hacer que pasen una buena tarde. Aquí con la buena música podemos tener un buen ambiente. Pero nada más lejos de la realidad, vamos a salir de este lugar contentos, felices. Pero si Él está aquí, vamos a salir de este lugar restaurados. Vamos a salir de este lugar liberados de esas cargas. Si Él está aquí y Él se aparece a nosotros, los enfermos podrán ser sanos, la gente podrá ser liberada. Si está aquí Él, podrá hacer algo de nosotros y podemos ser transformados. Saben, Dios quiera que en esta tarde... El otro día subí con mi mujer al parque del 9 de octubre y subimos a echarle de comer a los peces. Y me di cuenta de algo, que mientras que yo le estaba echando de comer, hice así y mi sombra espantó a los peces. Y saben, todo buen pescador sabe que la sombra asusta a los peces. Y en esta tarde mi único deseo es desaparecer. Y que aparezca el Señor. Y que pueda ser Dios mismo ministrando sus vidas, sus corazones y transformándolos. Y que la palabra de Dios pueda hoy hallar cabida en cada corazón. Amén. Hoy les ruego que no esperen mucho de mí. Pero sí que tengo una palabra de Dios. Saben, es muy fácil traer una buena palabra de Dios hoy en día. Tenemos mucho material para hacerlo. Pero qué distinto es ser un buen predicador a ser la boca de Dios, que transmita la palabra de Dios que hay en el corazón de Dios. Y en esta tarde, si me puedes acompañar con tu Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro empieza a escribir en sus epístolas muchas cosas que quiere que entendamos, pero de entre ellas empieza a escribir en sus epístolas y quiere hacernos entender que hemos sido elegidos por Dios, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que ahora nos ha dado a conocer el Señor que somos hijos y que como hijos tenemos una herencia incorruptible, inaccesible, una herencia incontaminada, y que esa herencia solo se recibe por fe. Quiere que comprendamos que fuimos comprados desde antes de la fundación del mundo. Quiere que entendamos que Él es la piedra viva que muchos rechazaron. Y que esa piedra viva que muchos rechazaron hoy se ha convertido en el ancla de nuestra fe. Hoy el Señor quiere hacernos entender por medio de la epístola de Pedro que nos ha dado una posición. Hoy somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos su pueblo por posesión. Pedro describe consejos de cómo llevar una vida sana, de cómo llevar una vida santa, digna, de cómo conducirnos en el matrimonio. Incluso Pedro nos insta a saber cómo someternos a nuestros superiores, cómo deben de ser nuestros líderes y pastores. Pero también Pedro en sus cartas lanza advertencias. Y hay una advertencia que Pedro lanza y Pedro tiene que decir en sus epístolas: cuidado,
Cuidado con aquellos falsos profetas, aquellos falsos maestros que traen herejías y fábulas, burladores, que andan en sus propias ideas, desviando la fe, como él diría, del amo que os compró. Pedro quiere que tengamos cuidado de aquellos que estaban preguntándose en aquel tiempo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Sabéis? Esos eran tipos de gente que a día de hoy dicen o dirían, llevamos toda la vida diciendo que Cristo viene y aquí estamos, 2023, Cristo no ha venido. Tipos de gente que en aquel momento decían, en el año 2000, cuando se estrellaron las Torres Gemelas, ya se decía que Cristo venía. Estamos a 2023 y Cristo no viene. Pero Pedro tiene que decirles a todos estos que están pensando de esta manera, tiene que decirle, ¿acaso no sabéis que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día? Ignorantes, si Cristo no ha venido todavía, no es porque su promesa se ha retrasado, no es porque Dios se le haya hecho tarde, no es porque Dios tenga un plan B o tenga salidas de emergencia, no. Si Dios ha retrasado su promesa, si Dios está retrasando el juicio, es por un solo motivo. Es porque Dios quiere darte la oportunidad de arrepentimiento. Romanos capítulo 2, verso 4 dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Quiere decirse que Dios en su bondad, Dios es tan bueno, que es paciente contigo y añade años a su juicio, prolonga los años de su paciencia y te da tiempo, quiere dar tiempo a la gente para que todos procedan al arrepentimiento. Hoy quiero decirte, Dios no está buscando condenar a nadie. Dios quiere salvarte. Lucas capítulo 19 dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben? El Dios de la Biblia muestra que es un Dios bueno al ser capaz de detener el tiempo y el espacio. El Dios de la Biblia muestra su bondad hacia nosotros a ser capaz de detener la eternidad para darle la oportunidad de cambio al más miserable pecador. Porque Dios no es un Dios de condenación. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios desea con su profundo corazón que todos procedan al arrepentimiento. Hoy Dios quiere lanzar la oportunidad de arrepentimiento. Ahora bien, queridos hermanos, es muy fácil confundir la paciencia de Dios y su longanimidad con la aprobación de Dios en la manera en la que vivimos. Es muy fácil confundir paciencia y longanimidad con la aprobación de Dios en la forma equivocada en la que vives. Es decir, Dios no retarda su juicio porque te está dando tiempo para que peques. Dios no está retardando el juicio para así darte la oportunidad de que tú sigas pecando de una manera liberada. Dios está retardando su juicio para darte la oportunidad de arrepentirte. Y sabes, la vida está llena de oportunidades. Muchos la llaman trenes que pasan en la vida. Y sabes, esos trenes pasan una vez en la vida. O te subes a ellos o perdiste la oportunidad. Muchos perdieron la oportunidad. Muchos dejaron escapar ese tren de la vida. Y sabes, hay oportunidades que te llevan al éxito. Pero no tomar esas oportunidades te llevan al fracaso. Y allí estaba Esaú, el primogénito de Jacob, un hombre habilidoso en la caza, el hombre de la casa, el que merecía la doble de la herencia, pero que vendió su primogenitura por un simple plato de lentejas.
Podemos ver a uno de los ladrones que estaba allí con Jesús en la cruz, perdiendo la oportunidad de ser salvo, retándole al mismo Cristo, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, desciende, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Podemos ver en la Biblia un joven rico que fue a Jesús, perdiendo la oportunidad de ser seguidor, porque le pesaba demasiado el bolsillo. Incluso podemos ver a Giezi, el siervo de Eliseo, perdiendo la oportunidad de ser un buen siervo, codiciando lo que su señor, lo que Eliseo rechazó. ¿Y qué me decís de Judas? Perdiendo la oportunidad de ser parte de los cimientos apostólicos por 30 monedas de plata. Queridos hermanos, hombres que perdieron la oportunidad de Dios. Hombres que dejaron pasar el tren de su vida. Pero hoy, por suerte, tengo una esperanza para ti. Las oportunidades no nacen cuando todo va bien. Toda oportunidad nace de la necesidad. Albert Einstein dijo algo: todo en medio de la dificultad residencia la oportunidad. Y saben, el pueblo de Israel estaba pasando no por su mejor momento. El pueblo de Israel estaba pasando por un momento crítico. De tal manera y de tal forma que el Señor le dice a Moisés que le va a dar la ley. Una ley que quería el Señor transmitirle a su pueblo para que anduvieran en una conducta sana, para que pudieran andar en los principios del corazón de Dios. Y Dios llama a Moisés y le dice: sube al lugar que tenemos tú y yo. Vamos, sube al monte. Sube al monte Moisés, como siempre, de Josué detrás. Y está allí Moisés hablando con el Señor, y en medio de esa conversación que tendría el Señor y Moisés, en medio de esa comunión que está manteniendo, el Señor le tiene que decir: para, Moisés, mi pueblo se está pervirtiendo. Desciende del monte. Vamos, date prisa, el pueblo se está pervirtiendo. Necesito que bajes. Y yo me imagino que Moisés está apresurado. Vale, Señor, lo que tú me digas. Vamos, Josué, que dice el Señor que tenemos que bajar para abajo. Y Moisés está bajando para el monte apresurado. Pero ¿qué pasa, Señor? Dime qué pasa, qué está pasando. Baja, Moisés, mi pueblo se está pervirtiendo. Y cuando está a la mitad del monte, empieza a escuchar música Moisés. Y le dice: espera, Señor, ya sé lo que está pasando. El pueblo, llevo tantos días contigo que el pueblo se ha pensado que me he muerto. Ya está, es eso. Y el Señor le tiene que decir: no, sigue bajando, Moisés. Esa música no es música de funeral. Esa música es música de fiesta. Y sabes, Moisés se está apresurando para bajar, y cuando baja, el Señor le tiene que decir: Moisés, apártate que los mato. Acabo con ellos. Mi pueblo se está pervirtiendo. Estoy harto de ellos. Se ha encendido la ira del Señor. Se ha encendido su furor. Quiere arrasar al pueblo. Pero Moisés se pone de intermediario entre Dios y el pueblo. Se ha dado cuenta Moisés que han hecho un becerro de oro. Se han ido en pos de ídolos. Han hecho sus ídolos, sus dioses, para que vayan enfrente del pueblo. Dios quiere matarlos. Y Moisés se pone en medio de Dios y el pueblo. Y comienza a decirle: Señor, por favor, tú los sacaste de Egipto. Tú los sacaste con mano fuerte, con poder. ¿Qué van a pensar ahora los egipcios de ti? ¿Qué van a decir ahora de ti, que los sacaste para matarlos en el desierto? Y ahora Moisés comienza a decirle al Señor: te lo pido, por favor, acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham. Acuérdate de la promesa que le hiciste a Jacob. Acuérdate de tus siervos, de Isaac. Tú le dijiste que multiplicarías tu descendencia, que las harías como el cielo, como las estrellas del cielo, incontable, como la arena del mar, incontable. Y dice la Biblia que automáticamente Dios, Jehová, le dijo, dice la Biblia: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer con el pueblo.
porque un hombre se puso a interceder entre Dios y los hombres. Pero queridos hermanos, Dios no cambió la decisión de Dios. Muchas veces hemos entendido que Dios cambió el juicio, que Moisés cambió el juicio que Dios tenía para su pueblo, pero Moisés no cambió la decisión de Dios. Pude darme cuenta que Moisés sabía que Dios era un Dios justo. Y sabes, Dios no puede arrepentirse. Dios no es un Dios que se arrepiente. Él es inmutable, Él es invariable. En Él no hay sombra de variación. Él es juez justo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué efecto ha producido la oración de Moisés al cielo? Moisés no cambió la decisión de Dios. Moisés sabe que Dios es un juez justo. Y como juez justo, Moisés sabe que todo juez justo, para determinar una sentencia, tiene que dar la posibilidad de arrepentimiento. Y Moisés lo sabe. Moisés conoce que si su Dios es un juez justo, antes de ejecutar una justicia, antes de ejecutar un juicio, tiene que dar la oportunidad de arrepentimiento. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la oración de Moisés? Moisés no cambió la intención de Dios. Reveló su verdadera intención. Voy a volver a repetirlo. Moisés no cambió la decisión de Dios, sino que reveló la verdadera intención que Dios tenía en su corazón: darle una oportunidad a su pueblo. Ahí estaba Adán, en el huerto del Edén. Ha pecado Adán. La mujer ha inducido a Adán a pecar. Y llega Jehová al atardecer, como solía hacer, a la hora que quedaba con Adán para tener esa relación. Había pecado. Y el Señor le dice: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Has comido del árbol? Podemos ver también a Caín, una vez que ha matado a Abel. Y le hace una pregunta al Señor y le dice: ¿dónde está tu hermano Caín? O quizá también podemos ver a la mujer samaritana, aquella que se encontró en la fuente, en el pozo, diciéndole: llama a tu marido. Y yo ahora me pregunto, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Acaso Dios no sabía qué había ocurrido con Caín y Abel? ¿Acaso Dios no sabía que la mujer samaritana tenía 5 maridos? ¿Por qué le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Por qué le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Por qué le pregunta a la mujer samaritana: llama a tu marido? ¿Sabes? El Señor no le pregunta por casualidad. El Señor no le pregunta por falta de conocimiento. Él es omnisciente, omnipresente. Él tiene su conocimiento anticipado. Llega a conocer los pensamientos más íntimos del hombre. Pero el Señor les está preguntando porque estaba buscando su arrepentimiento. El Señor les está preguntando porque quería darles una segunda oportunidad. Pero aquellos solo se tapaban con excusas. Adán, ¿por qué comiste? Y dice: la mujer que me diste. Y la mujer dice: y la serpiente que me dijo. Y Caín, cuando se viene el Señor y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Todos con excusas, intentando tapar su pecado. Pero hoy tengo una palabra para ti. Dios no busca tus excusas, Dios busca tu arrepentimiento. Y sabes, sí, es posible que hayamos cometido miles de errores a lo largo de la vida. Yo los he cometido. Es posible que hayamos cometido miles de errores, que hayamos metido la pata una y otra vez, que hayamos fallado a Dios en muchas ocasiones y que nos hayamos revolcado de lleno en el pecado. Pero si hoy estás aquí, escuchando esta palabra de parte de Dios, es porque quiere Dios darte una nueva oportunidad. Si estás aquí escuchando esta palabra, es porque Dios quiere darte una oportunidad de cambio. Y sabes, déjame decirte de parte de Dios, no sé el pecado que hayas podido cometer en la vida, pero a Dios no le asusta. Porque la Biblia me dice, la Biblia me enseña que Sansón se quedó dormido en las rodillas de Dalila.
Perdió su fuerza, perdió su vigor, perdió la fuente de donde procedía todo, su cabello. Pero dice la Biblia, Jueces capítulo 16, pero el cabello de Sansón volvió a crecer. ¿Sabes? Dice la Biblia que Adán ha pecado, ha cometido pecado. Y tal su vergüenza comienza a taparse con hoja de higuera. Pero dice la Biblia, Génesis capítulo 3, que vino el Señor con túnicas de pieles y los vistió. ¿Y qué me decís de Pedro? ¿Qué me decís de Pedro? Habiendo negado al Maestro. Aquel que una noche antes le dijo, aunque todos estos te abandonaren, yo nunca te negaré. Yo nunca te abandonaré. Pero allí estaba Pedro habiendo negado al Señor. Y Pedro, después de haber negado al Señor, decide dejar de ser pescador de hombres y volver a ser pescador de peces. Se fue del culto, se marchó. Se dejó del grupo de los santurrones. Había fallado al Señor, había fracasado, le había negado al Maestro. Y volvió a sus antiguas andadas a volver a ser pescador. Retirado. Nadie lo quería. Pero una mañana, estando Pedro en la playa, haciendo sus quehaceres, intentando pescar algo, se le presenta Jesús a los discípulos para estar con ellos 40 días. Y cuando viene el Señor lo ven a lo lejos. Y Pedro, me imagino que los discípulos que están allí se lo comunican a Pedro. Que viene el Maestro. Que viene el Maestro. Pero Pedro había negado al Maestro. Él se sentía mal. Él se sentía defraudado. Y Pedro no quería mirar cómo que viene el Maestro. ¿Ya la que me va a decir? Ahora me va a sacar el tema. Y Pedro estaba allí nervioso, intentando escaparse de esa situación. Pero los discípulos ven que viene. Y no viene a los discípulos, viene directamente a Pedro. Y Pedro dice, ya está, me va a sacar el tema. Ahora que le digo yo, me va a sacar el tema, ¿qué le voy a contestar? Pero cuando se acerca a él, ¿sabe lo que le dice? Le dice, Pedro, ¿has almorzado? Es que he preparado unos peces. Llevas toda la mañana intentando pescar, pero todavía no has pescado. He preparado unos peces, almorzamos juntos. Y preparan un almuerzo. Pedro no lo quiere mirar, está almorzando y no quiere mirarlo. Está ahí el Maestro, el que ha traicionado. Se siente avergonzado. Me ha invitado a comer. Ahora en mitad de la comida, en mitad del almuerzo, me va a sacar los trapos sucios. Va a buscar la oportunidad el Maestro para sacarme el tema. Y Pedro no quiere mirarlo. Y ahora el Señor le vuelve a contestar. Y le dice, Pedro. Pedro quiere intentar no mirarle, pero termina mirándolo. Y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Se le queda mirando. No hay reproches. No tiene mala cara el Señor. No va a decirle ni va a sacarle porque la ha traicionado. Ahora se le queda mirando y le dice, oye Pedro, ¿tú me amas? Pedro está nervioso y le dice, otra vez el mismo Pedro impulsivo. Y sale ese carácter que tenía Pedro y dice, claro que sí te amo, Señor. Y ahora dice, Pedro, que estás volviendo a ser el mismo Pedro impulsivo. Pedro, ¿me amas? Que sí te amo, Señor, que sí, que te amo. Y le vuelve a decir al Señor, Pedro, ¿me ama? Y ahora Pedro ya dice, pues no sé si te amo, Señor. Ya no lo sé, ya que te digo. Te dije que te iba a estar contigo hasta que todos te traicionaran, ya no lo sé si te amo, solo tú lo sabes. ¿Sabes, Juan? Eso sí que era sanidad interior. ¿Sabes? Se sentía despreciado. Y yo me preguntaba esto. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con Pedro? ¿Cuánta disciplina le hubiésemos aplicado a Pedro? ¿Cuántas puertas le hubiésemos cerrado a Pedro? Había traicionado al Maestro. ¿Cuántos meses sin tomarse el pasto le hubiésemos dicho que estuviera Pedro por traicionar al Maestro?
Pero Pedro estaba allí y Señor, ¿sabes lo que le dijo? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Yo sigo contando contigo. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Aleluya. Queridos hermanos, la iglesia está siendo el estorbo de los pecadores. Hoy, por desgracia, la iglesia está perdiendo la esencia por la cual Dios nos llamó. Ya no somos el hospital de las almas heridas. Ahora somos el museo de santurrones, que nos damos golpes de pecho por las obras que hacemos. Hoy, por desgracia, los pecadores que cruzan las puertas de nuestro templo, les exigimos un mínimo de santidad. Les decimos cómo deben de vestir, les decimos qué peinado tienen que llevar, cuántas horas tienen que orar, cuántas horas de lectura tienen que dedicar al día. Hoy, por desgracia, la iglesia ya no es la luz que alumbra. Ya no es la sal que sazona los corazones que están insípidos. La iglesia ha vuelto a ser un juez que le grita al mundo constantemente: condenarles, condenarles. Hermano, no importa cuánto le haya fallado, no importa cuántas veces hayan metido la pata, Dios tendrá la suficiente capacidad de perdonarte cada vez que tú lo desees. ¿Saben que su amor es invariable? Su amor es parte de su esencia, es un atributo comunicable al hombre, pero es un atributo que nace de su esencia, atributo de Dios, y es invariable. El amor de Dios no cambia, pertenece a su esencia es eterna y su amor es eterno, de principio y a fin. No cambia ni varía, depende de las circunstancias, de la razón, no. Su amor te ama por encima de todo. Pero ¿saben que su justicia sí es invariable? Porque Dios dice: pecador, sentencia a muerte. El juicio está ahí. Hasta que uno dice: me arrepiento, y Dios dice: ya está. Se acabó la justicia. ¿Saben? Queridos hermanos, Dios es un Dios de oportunidades. Y no sé qué clase de Dios te han presentado. No sé si te han presentado un Dios muy furioso, un Dios que siempre está deseando pegarte guantazos. No sé qué clase de Dios te ha presentado, pero hoy yo te presento al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia es un Dios de oportunidades. Hoy quiero que entiendas que Dios es ese Padre. José, Dios es ese Padre que espera cada día que el hijo pródigo venga a la casa. Dios es ese Padre que espera día tras día, que no le quita el título de hijo aunque esté fuera de la casa. Y sabéis, mi mamá, cuando yo salía con mis amigos y venía un poco tarde, a mi hermano el Cali también se la ha hecho. Cuando nos íbamos por ahí, veníamos un poquito tarde, yo llegaba a la casa intentando no hacer ruido.